Muy buenas tardes. Hoy tenemos al otro lado de la pantalla a una psicóloga que ya os sonará a todos porque hemos tenido varias entrevistas ya con ella. En este lado de la pantalla estoy yo, mi nombre es Carlos Sos, soy psicólogo en el Centro de Salud Mental de Delicias. Y en el otro lado de la pantalla tenemos a nuestra también psicóloga de cabecera en este Centro de Salud Mental de Delicias en la ciudad de Valladolid. Ella es Blanca Villa y bueno, no va a haber muchas más presentaciones porque ya nos conocéis a todos. Ya nos conocéis. Eh, en el día de hoy queremos trabajar un tema a raíz de un artículo que publicaron en El País. Aquí se trabajaba un tema muy interesante para todos, que es la resiliencia. Y entonces en este artículo hablaban del famosísimo Boris Cyrulnik, que bueno, pues ese es la mayor autoridad mundial en el tema de la resiliencia. Ya lo conocéis, es un neurólogo y psiquiatra francés y ha publicado algunos textos muy interesantes. Y además eh, ha trabajado desde la visión un poco de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, el enfoque posterior a los nazis y un poco esa Europa, ¿verdad?, devastada que se tuvo que rehacer. Bueno, Blanca, bienvenida. Muchas Y gracias. hoy me gustaría que para este blog nos explicaras un poquito qué es la resiliencia. Bueno, la resiliencia fue un término que acuñó Boris Cyrulnik. Primero sí que me gustaría hablar un poquito de él. Bueno, era un emigrante francés de origen ucraniano y con 6 años, bueno, se quedó huérfano, se quedó sin padres porque, bueno, al ser de origen judío, fueron víctimas del Holocausto. Y después, bueno, pues se crió con ciertas familias de acogida. Para él la resiliencia, básicamente, de forma muy resumida, es la capacidad de reponerse a lo traumático. Es la capacidad de superar esos traumas y de integrarlos en la vida. Uh-huh. Y la resiliencia podemos pensar que tiene que ver con ese término que es la resistencia. Resilir es resistir. Yo creo que resistir es más como, va más vinculado a lo que es el concepto de víctima, de aguantar los golpes. La resiliencia quiere decir, además de superarlos, reconvertirlos en algo positivo. De acuerdo. En este artículo, que os recomiendo leer a todos, es de febrero del 2021, del 7 al 13 de febrero, bueno, pues el periodista le da un poco, bueno, pues le hace unas preguntas pues, que son muy interesantes, sobre todo con relación a la pandemia, a cómo está pasando factura a todos la pandemia. Habla un poquito, pues, cómo los profesionales sanitarios, ¿verdad?, están agotados por este proceso Cierto. de apoyo, de ayuda, de cura, ¿verdad? A todos los que nos hemos podido contagiar en algún momento. ¿Y cómo consideraríamos ese término resiliencia? ¿Cómo lo relacionaríamos con el término trauma? Resiliencia y trauma, trauma y resiliencia, ¿qué es cada cosa? ¿Cómo Sí. influye? ¿Los traumas se puede resilir a ellos? ¿Se puede resistir a Ajá. ellos? O no? Bueno. Sí, mira, aquí me gustaría aclarar, porque tenemos como un concepto muy, o sea, que se divulga mucho el concepto de trauma y dentro de la psicología podemos hablar de dos tipos de traumas, unos que son los relativos o los secundarios, que se enmarcarían dentro de lo que es el estrés postraumático, es decir, el estrés postraumático ocurre cuando hemos visto peligrar nuestra vida o la de alguien cercano. Se suele diagnosticar el estrés postraumático a personas que han vivido conflictos bélicos, abusos sexuales continuos, han sido víctimas de violencia de género o víctimas de accidentes. Entonces, esos son, digamos que traumas como más puntuales, pero por así decirlo coloquialmente, como muy gordos, como muy bruscos, muy disruptivos en la vida de una persona, marcan un antes y un después. Sin embargo, hay otro tipo de traumas que yo le explico mucho a mis pacientes, que son más el gota a gota, el día a día, el día a día. Por ejemplo, ahí podríamos hablar de un bullying. El bullying a lo mejor no ocurre en un momento dado de forma muy brusca, pero sí que es como muy continuo y supone un agravio muy importante a la autoestima de la persona que lo padece. Ujú. ¿Qué tipos más hay de trauma que podemos ver? Bueno, ¿qué tipos son los, no sé, qué tipos son los traumas? Aquí habla, claro, el doctor Cyrulnik habla
Bueno, pues de la problemática de la pandemia, de la supervivencia de la Sí. pandemia. Habla también Ujú. de los campos de concentración a lo mejor y de cómo se pudo sobrevivir, que también este es un campo interesante también para hablar de otro autor, que es Víctor Frank, de Sí, cómo sí, ¿verdad? En sí, su obra sí, se habla de esto, ¿verdad? sí. Bueno, sí, un poquito, por seguir introduciendo. Sí, bueno, sí, sí que a colación un poco de lo que es la resiliencia, antes de entrar en Víctor Frank, con autor que he estudiado mucho, por cierto, y desde muy pequeñita, gracias a mi hermana. Boris Cyrulnik dice que la resiliencia no es algo solo individual, sino que también es algo social. Es decir, pone un ejemplo muy claro. Durante la etapa del confinamiento, nuestra mente ha estado como menos estimulada, a pesar de que, o sea, puede sonar paradójico, porque a pesar de que tenemos más estímulos que nunca, televisión, internet, etcétera, no ha estado estimulada por el entorno. La experiencia, lo experiencial, lo actuacional, lo conductual, es muy importante para moldear nuestras estructuras neuronales. Él, además de psicólogo y psicoanalista, era neuropsiquiatra. Y él lo veía, como esas estructuras neuronales se modifican por el entorno. ¿Qué pasa? Que si ese entorno está desactivado, como nos pasó en la pandemia, o es un entorno, o sin embargo, también otro escenario bastante malo, es un entorno que no es positivo, hace eso, digamos que afecta a nuestro cerebro. Eso por un lado. Además, hablando de lo importante de lo social de la resiliencia, también al hablar de trauma, se me ha olvidado comentarte que la psicología intersubjetiva, que es otra escuela muy interesante, pone el acento no solo en lo que es el trauma, sino en la respuesta del entorno a lo traumático. Pongo un ejemplo, ¿vale? Porque puede sonar un poco abstracto. Volviendo un poco al tema del bullying, por ejemplo, un niño sufre bullying, da el paso o incluso yendo un poquito más allá, una agresión sexual, una niña, un niño, da el paso de comunicarlo al entorno y el entorno, en lugar de aceptarlo y de apoyarle y de servir como una base segura y como en lugar de transmitirle confianza y apoyarle en la decisión de contarlo, imaginemos que le culpabiliza o que no lo cree. Eso es igual o más traumático que el hecho en sí. Entonces tenemos que ser conscientes de esto porque muchas veces creemos que solo tratando el síntoma o solo tratando o dándole un significado o una resignificación a lo traumático, el paciente se va a curar. En cambio, si no tiene un entorno adecuado que le ayude a superar eso, no hacemos nada. Y ahora ya si quieres, pues me puedes preguntar de Víctor Frank todo lo que quieras. Sí, hablamos un poquito, ¿verdad?, cómo se sobrevivía, cómo se resistía a los campos de concentración, ¿verdad? Cómo se Sí. resistía a un momento, pues, bueno, pues, muy drástico de la vida, que además es irrepetible. Mm. En Víctor Frank podemos pensar que fue la primera persona en hablar sobre este mundo de la resistencia, de resistir, de abordar el trauma, bueno, pues de trabajar con, ¿no?, con los estadios más Mm. graves de las personas, que puede ser esto, estar concentrado, ¿verdad?, Sí. en un lugar donde son todo penalidades y muerte. Mm. ¿Qué sabemos de Víctor Frank? ¿Qué aportó él? Bueno, para empezar, con lo que has comentado de si fue el primero, a ver, bueno, en ese artículo que has citado, Boris Cyrulnik dice muy bien que el término catástrofe no es de ahora, viene del griego y significa dar la vuelta. De hecho, en el teatro griego, catástrofe significa, bueno, pues como que hay un final inesperado y que no tenemos que verlo como algo negativo, sino como una oportunidad para sacar algo de ello, para reconvertirlo hacia algo positivo. Y ahí es donde entra Víctor Frankl. Bueno, Víctor Frankl es anterior a Boris Cyrulnik. Para quien no lo conozca, fue un psiquiatra austriaco de origen judío y estuvo en varios campos de concentración, sobrevivió. Entre ellos estuvo en Auschwitz y perdió a toda su familia. Eh, es muy curioso, si leéis el librito, que es un bestseller, que se llama El hombre en busca de sentido, es muy finito, se lee en una tarde, y ahí es curioso porque él describe su estancia en el campo, en Auschwitz,
y lo describe desde un lugar activo y pasivo, es decir, desde el lugar pasivo como prisionero, como judío, prisionero, víctima del Holocausto, y activo en la medida en que él es alguien observador, en el que ve que hay posibles respuestas, hay varias respuestas a ese momento drástico, traumático que se está viviendo, ¿no? Esas tres respuestas se podrían resumir en una, prisioneros que, bueno, pues que se dejan, abandonan las ganas de vivir, por así decirlo, porque ven que no van a sobrevivir al campo. Porque, bueno, para los que no lo sepan, la media de subsistencia en el campo era de 3 meses. O sea, como que ellos se dejaban ya morir, por así decirlo, porque sabían que no iban a sobrevivir. La segunda era, bueno, pues aquellos prisioneros que se abalanzaban a la alambrada que estaba electrificada porque ya no podían con el sufrimiento. Y la tercera era la supervivencia, ¿no? El afán de supervivencia, y que ahí podemos hablar también de resiliencia. Bueno, pues Víctor Frank bueno, sí, os animo a que leáis un poco este libro, está claro. Pues sobrevivió a todos los campos, de hecho, con muchas estrategias. De hecho, en uno de los barracones en los que le tocó estar, pues se hizo amigo del capo. Como él era psiquiatra, pues el capo le contaba sus problemas de pareja y parece que le hacía ciertos favores. O luego también cuenta cómo él se buscaba un poco la vida y veía que efectivamente, siendo un poco, no amigo, ¿no?, pero más cordial con los que tenían el poder en ese momento, pues cuando le iban a echar la sopa de raíces con un poquito de alubias, pues metían el cazo más hasta abajo y le daban las alubias. Y bueno, cuando él fue liberado, un poquito más adelante, después de superar un poco la experiencia y bueno, de saber qué le había pasado, de reubicarse en Viena, creó la logoterapia. La logoterapia, para los que no lo conozcan, es el análisis de sentido. Logos es sentido. ¿El que pretende con esto? Pretende dar sentido a su sufrimiento, porque tengamos en cuenta este contexto, el contexto de una persona que lo ha perdido todo, que ha perdido no solo su casa, ha perdido su identidad, ha perdido a su familia, y además tiene que vivir con algo que no sabe cómo integrar en su vida, que no sabe qué sentido darle. Después de librado el campo, bueno, unos años después, muchos supervivientes no pudieron con eso y se suicidaron. Es el caso de Primo Levi, ¿no? Con todo el respeto y con casi, bueno, no comprendiendo, pero sí que poniéndonos un poco en su piel, sobre todo después de visitar Auschwitz. Tengo que decir que El hombre en busca de sentido es el libro que más he leído en mi vida, y solo después de visitar Auschwitz entendí casi al 100% lo que Víctor Frank decía. Entonces, bueno, digamos que su doctrina se basa básicamente en dar sentido al sufrimiento, porque es la única manera. Él dice que es lo que nos diferencia de los animales, que si no le damos una orientación, no lo orientamos hacia algo positivo que nos autorrealice, el sufrimiento nos come. De acuerdo. Y un poquito, ahora se habla mucho, pues, ¿verdad?, de la importancia del apego y el entorno, ¿verdad?, para Sí, resistir a los traumas, para resistir a las dificultades. ¿Qué, qué importancia tiene esto? Esta palabra sí, tan usada ahora, ¿verdad?, que es el sí, apego, sí, sí, y bueno, sí. y la importancia del apego y el entorno con relación a la resiliencia. Sí, a ver, el término apego es de John Bowlby, otro autor básico. Para los que no lo sepáis, pues John Bowlby tiene un libro muy bueno que se llama Vínculos afectivos, formación, desarrollo y pérdida, y él en ese libro habla bueno, de varios experimentos, bueno, no experimentos, casi estudios longitudinales, es decir, estudios a lo largo de muchos años en los que se ve como en orfanatos, niños que sí que habían tenido una figura de referencia, una figura de apego seguro, ahora hablo de otros tipos de apego, ¿no? Pues desarrollan muchas menos psicopatologías. Es decir, el apego es el vínculo que se tiene con una figura de referencia. Bowlby habló de varios tipos de apego: el apego seguro, el apego ansioso,
el apego evitativo y el desorganizado. El desorganizado sería una mezcla de los dos anteriores. ¿Qué pasa? En lo que tú me preguntabas, ¿qué tiene que ver el entorno ahí? Por supuesto, la figura de referencia. Cuando una persona ha tenido una base segura, bueno, el término base segura es de Winnicott, digamos que de alguna manera interioriza que esa persona va a estar ahí, o sea, interioriza que no está solo en el mundo. Si nos vamos a la pirámide de Maslow, que todos la conoceréis, la pirámide de las necesidades, está en las bases, está la alimentación y si no me equivoco, la segunda capa de esa pirámide es la necesidad de sentirse seguro. Si no nos sentimos seguros o no hemos tenido experiencias de seguridad, no hemos tenido un apego seguro, vemos al mundo con cierto temor. Entonces, cuando sufrimos catástrofes, hechos traumáticos, ya sean de un tipo de trauma, como os he comentado antes, de más brusco o más gota a gota, si no tenemos esa seguridad, no vamos a ser tan capaces de enfrentarnos a ello y de resolverlo. Ujú. Bueno, está bien, otro día podemos hablar sobre este tema, que es muy interesante. Sí, es muy Vamos a hablar interesante. concretamente sobre el apego, los tipos de Sí, apego, que sí, hay un montón de publicaciones sobre esto y además ahora mismo está muy actual, ¿no? Es un término sí, muy sí. actual. Podemos trabajar otro día, si te parece, el término del apego. Un poquito por acabar hoy, sí que me gustaría, ¿qué ejemplos en la actualidad, qué ejemplos tenemos hoy de resiliencia? O sea, la resiliencia es algo que se practica en la terapia, que se Sí. aprende, que uno lee, que se forma. ¿Qué ejemplos hay? O sea, la resiliencia, ¿cómo se hace? ¿En terapia se aprende Sí. o qué se hace con... Bueno, digamos que los terapeutas estamos aquí para... A ver, es que depende del caso. Has hecho una pregunta muy genérica, pero bueno, depende del caso. Cuando la persona no tiene una base segura, como hemos hablado antes, se trata de que el terapeuta sea esa base segura y que sienta que tiene a alguien incondicional ahí. Eso le va a ayudar a ser una persona resiliente y a sentirse más seguro para enfrentarse a ese problema o a futuros problemas. Cuando la persona ya es resiliente, sin embargo, está un poquito bloqueada, los psicólogos estamos para ayudarle a dar ese significado, a resignificar, a integrar en su mundo, a integrar en su vida lo que le ha pasado. Es ahí cuando yo hablo de que dejamos de ser víctimas y pasamos a ser supervivientes. Una persona que es víctima y solo víctima desarrolla un papel más pasivo, porque es como que me quedo con el trauma y no avanzo, pero una persona que es superviviente lo ha integrado en su vida, es una parte más y sigue adelante. Entonces se podrían dar esas dos lecturas. Y bueno, más o menos, podemos hablar de esos dos tipos de pacientes. Hay más, porque lo que yo suelo decir también a mis pacientes, ¿no? Que hacemos estos vídeos, por supuesto, pero cada persona es un mundo, por supuesto, esto tiene que pasar por manos de un profesional. Y luego, ejemplos de personas resilientes. Pues mira, hablando otra vez del tema del bullying, me encuentro con muchas personas que han sufrido bullying y que en lugar de, bueno, de decir, oye, lo que diría Víctor Frank, voy a darle un sentido a esto que me ha pasado y voy a ayudar a personas con bullying de la manera que sea, no hace falta ser psicólogo, o bueno, voy a intentar dejarlo atrás. No, hay veces que lo antirresiliente sería, oye, vengarse contra futura gente que tengas en tu entorno y no ser buena persona. Eso, pues eso es lo antirresiliente. Lo resiliente sería, oye, pues esto me ha pasado, lo integro en mi vida y si veo a personas que están cerca de mí y les ha pasado esto o no saben muy bien qué hacer, yo les voy a ayudar. Y luego, por ejemplo, otro ejemplo, y perdóname que te estoy hablando de muchos autores, es que este tema me apasiona, como se puede ver, de persona muy resiliente, es otra autora que es muy poquito conocida, que es Edith Eger. Edith Eger fue otra superviviente del Holocausto, que de hecho fue discípula de Víctor Frank y se especializó en el tratamiento del estrés postraumático. Perdió a sus padres en Auschwitz y le quedó una hermana y decidió ser psicóloga. Y ahí tenemos un ejemplo claro de resiliencia, superación, sentido, integración, etcétera.
Bueno, pues yo creo que hoy nos ha quedado bastante claro y además hemos abierto, ¿verdad? Un melón para poder seguir Muchos hablando melones, muchos. futuramente, ¿verdad? Desde, bueno, pues desde podemos hablar en un futuro del apego, podemos hablar de estos Sí. autores que superan Ujú. el nazismo y superan la Segunda Guerra Mundial, Del podemos duelo, hablar del de... duelo más adelante también. Esto es, esto es. Ujú. Entonces, bueno, nos emplazamos para poder seguir charlando sobre estos temas y muchas gracias por la conferencia de hoy, por la sesión de hoy. Muchas gracias, Blanca. Nada, muchas gracias. Hasta luego.